Bien, la pregunta número 1 dice, ¿cuáles son las razones para destituir a un diácono y su proceso? Partimos suavecito, suavecito. Un 2, ahí sí. Bien, bueno, de la misma manera en que los requisitos nos ayudan a escoger a un diácono, de la misma manera, si deja de cumplir esos requisitos, en términos muy sencillos, eso podría ser una causal para cerrar el proceso o suspender el proceso. Obviamente hay que evaluar cada caso y ver, ¿no es cierto?, el tema, no sé, por ejemplo, si pasa por un periodo donde sus hijos ya son adolescentes y quizás está teniendo problemas en su casa con sus hijos adolescentes, y no es que sus hijos adolescentes estén dejándola embarrar en la iglesia, sino que él decide, no quiero pedir un proceso de suspensión, que se suspenda un tiempo mi diaconado, se puede hasta que subsane eso y después puede volver. Pero si ya hay un tema, por ejemplo, con las finanzas, si como vimos, hay una bandera roja y se habla con este hermano y no atiende, está impenitente, sin arrepentimiento, también sería una forma o una causal para destituirlo, ¿ya? Eso a grandes rasgos. No sé si tú quieres complementar. Sí, solamente agregar que esas causales de eliminación, digamos, de la condición de diácono debiesen estar también claras en el libro de orden o en los estatutos de la iglesia, porque puede que algún hermano interprete de cierta forma que se ha incumplido alguno de esos requisitos. Por ejemplo, uno de los requisitos no estar contento con el sustento. Alguien podría malinterpretar, por ejemplo, que el diácono se quejó en un momento de su condición, y eso iniciar todo un proceso de destitución del diácono. Entonces es importante que queden con claridad todas esas condiciones para la eliminación también no del diácono, sino del oficio del diácono de esa persona. Claro, y es muy importante la investigación. O sea, frente a una sospecha no puede haber de inmediato, debe haber una investigación, como se haría en cualquier caso disciplinario. No puede ser que por una simple sospecha se destituya. Tiene que haber una investigación consciente, liderada por los pastores, y si ya corresponde llevarlo a la congregación, a una asamblea, se determina ahí si se suspende temporalmente o se suspende ya definitivamente o se sigue nomás con el proceso. Y bueno, en nuestros estatutos tenemos que para que un oficial tiene la posibilidad, o si vamos a suspender un oficial, no es llegar y hacerlo. O sea, tiene que haber un proceso donde por lo menos existan otros oficiales que presenten la sospecha, o un gran porcentaje de la membresía presente esa sospecha. Entonces no es una queja puntual, sino que por eso es bueno lo que decía, de dejar establecido cómo proceder en casos así. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Pregunta número 2 dice, ¿debiera haber un diácono líder sobre otros diáconos o paridad? Bueno, así como nosotros no creemos en esto de primo entre pares, en la pluralidad de los ancianos, de que haya un anciano que sea mayor que el resto de los ancianos, lo mismo pensamos acerca de los diáconos, que los diáconos, si es que hay una pluralidad de diáconos en una iglesia, debiesen estar todos en el mismo nivel, debiesen ejercer, digamos, su oficio sin tener una intersujeción entre ellos o una jerarquía
entre ellos. Y es importante eso porque esto también ayuda a que la iglesia se da también que no se respete uno más que el otro, o que no se tenga estima sobre uno por sobre el otro, sino que todos los que ejercen ese oficio deben tener la misma estima. Como dice la palabra, si ejercen correctamente el diaconado, alcanzan un gran honor delante de la iglesia, una gran estima en la iglesia y gran confianza. Y esa confianza se da precisamente cuando hay esa paridad en medio de esa pluralidad. Pregunta número 3 dice, por su trabajo, ¿deberían los diáconos recibir apoyo económico? Creo que depende de la ocasión. Nos hemos planteado, por ejemplo, poniendo un caso específico, si en algún momento nuestra iglesia dispone de un hogar de menores, un hogar de ancianos, una institución que funcione 24/7 o 5 días de la semana de manera formal, y ahí tendríamos que poner a alguien a cargo de eso, podría ser el hermano diácono y obviamente remunerarle su trabajo. Creo que en casos así, donde tiene que disminuir su jornada laboral para dedicarse a la iglesia, ahí correspondería darle manutención. Otra pregunta dice, ¿deben ser casados, viudos? Esa es como la pregunta. Acá. ¿Qué estado civil tendría el diácono? Bueno, al igual que con los pastores, los requisitos que aparecen en 1 Timoteo capítulo 3 no han de entenderse de manera totalmente literal, sino que estos requisitos dan cuenta del carácter que debe tener esta persona que está como candidato a ser pastor o diácono. Por ejemplo, Timoteo no se le conoce, digamos, esposa, y él aún así ejerció, digamos, el pastorado. Y alguien podría decir es que no cumplió el que era un hombre de una sola mujer o no tenía hijos. Pero esto guarda relación, digamos, con el carácter de la castidad, claro. El cómo está enfrentando también pecados de carácter sexual. Lo mismo también los diáconos. Puede ser un diácono soltero, puede ser un diácono casado, puede ser viudo. Lo importante, digamos, es que cumpla, digamos, con este requisito vinculante a cómo está, digamos, su estado respecto de su condición, digamos, ya sea sexual, marital, emocional. Lo único que agregaría en nuestro contexto nacional y mundial, en el caso de un soltero, preguntarle cuál es su opinión acerca del matrimonio y la crianza. Porque claro, si está soltero y él piensa no casarse y no tener hijos por razones mundanas y egoístas, claro, ahí no sería un buen candidato. Tendría que cambiar eso, madurar en ese aspecto. Eso nomás agregaría. Otra pregunta dice, ¿cómo se manejan las administraciones de los bienes con respecto a los pastores? ¿Ellos deben inmiscuirse en esta administración? Lo que hay que tener cuidado al respecto de esa pregunta es si el pastor, digamos, recibe una remuneración, ahí la única participación que tiene el pastor al respecto es recibirla, y ese es su dinero, eso es lo que él hace, digamos, como un sueldo, y nadie debiera estar pidiéndole cuentas, digamos, de su administración personal. Es un fuero interno que tiene él. Otra cosa es que el pastor, digamos, se involucre, digamos, en la administración de esos bienes, que sea parte de la cadena de autorización como alguien que ejerce un rol específico, por ejemplo, para el pago de algo, o que se requiera, digamos, de su autorización en el caso, digamos, de algún desembolso o algo por el estilo. O que
reciba, por ejemplo, de manera exclusiva ofrendas o diezmos sin que estos pasen por la administración central, llamémosle, de la iglesia local, porque entendemos que los diáconos administran esos bienes y de esto bendicen al pastor. Eso no significa de que un hermano no pueda ofrendar de manera personal a su pastor algún monto o darle, digamos, algún regalo en particular. Pero sí creemos sano que el pastor esté fuera, digamos, de esas cadenas de administración de los bienes y que su participación sea solamente recibir su remuneración. Claro, ahí le doy la palabra mejor. Respecto, digamos, de su participación dentro de esa cadena de autorización. También ellos no disponen como de un fondo para pagarse entre ellos, sino que la idea es que reciban una remuneración con una liquidación de sueldo, que se les paguen, digamos, sus obligaciones, leyes sociales, entre otros aspectos, y que sean un trabajador, digamos, dentro de la iglesia, pero obviamente con las especificaciones que también se daban. El pastor no es un empleado de la iglesia, solamente en términos contractuales y administrativos sería un trabajador, digamos, de esta corporación, llamémosle. Ahí usted puede complementar esa parte. Sí, estoy totalmente de acuerdo con el hermano Víctor. Lo único que le agregaría es que, claro, el pastor, como en todas cosas, debe estar supervisando y dando los principios detrás. Pero, claro, en la cocina, no, pues ahí los hermanos tienen que decidir finalmente y tomar la... Obviamente le pueden preguntar al pastor cuáles son sus necesidades, le pueden consultar, pero ya a que el pastor decida sin ningún otro criterio, sin ningún tipo de acompañamiento, eso sería incorrecto. Lo correcto sería tener una comisión de finanzas y que la misma comisión, ¿cierto?, tome esa iniciativa. Obviamente quizás cuando se está formando una comisión, el pastor va a tener que empujarlos un poco a que ellos tomen ese rol, pero claro, lo ideal sería que ya en un tiempo ya la comisión sea proactiva. Pero mientras la comisión no es proactiva, quizás ahí el recordarles, hermanos, tienen que ver este asunto porque esto es lo que dice la palabra, pero más que eso, más que el rol de liderazgo y guía por la palabra, no creo que tenga un rol así administrativo o de disponer de esos dineros. Esta pregunta es un poco complicada tal vez, digamos, típicas preguntas. Dice, que sea marido de una sola mujer, también se refiere a que no sea un hermano divorciado, aunque se haya vuelto a casar, según Mateo 5:32, y si es casado con una no creyente. Buena pregunta. Bueno, hermanos, la Biblia habla, ¿no es cierto?, del divorcio legítimo. Y obviamente, por lo tanto, hay divorcio ilegítimo. Por ende, si hay un divorcio legítimo, que Dios legitima en su palabra, no habría problema. Obviamente aquí entramos en otra discusión, porque algunos de ustedes pueden decir es que no hay divorcio legítimo. Bueno, ahí tendría que verlo en la iglesia. Porque, claro, hay distintas posiciones en este aspecto. Hay personas que pensamos que por lo menos hay dos causales claras y una tercera que se deriva de la segunda. Eso es lo que yo creo y varios creemos. Hay otros que dicen que no hay ningún causal lícita para el divorcio. Entonces habría que empezar por eso, hablando de un tema de divorcio. En el caso de que ya sumamos una causal legítima, si se corresponde con una causal legítima, no habría impedimento. Pero si fue una causal ilegítima la de su divorcio, no debería ser puesto en una posición honrosa como esa. Eso sería mi... Y la otra pregunta estaba relacionada, ¿era divorciado? Sí, digamos... no creyente, esposa no creyente. ¿Y si es casado con una no creyente? Claro, ahí tampoco. Porque, claro, en el caso, como analizábamos, del versículo 11 del capítulo 3 de Timoteo, ahí aparece los requisitos para las esposas. Y no aplicaría, por lo tanto, una mujer no creyente.
El hermano podría servir en áreas delegadas, pero ejercer el oficio de diácono ordenado, no, por ahora, por el momento. Esa sería mi respuesta. No sé si tu hermano quieres complementar. Bien, nos quedan solo 2 preguntas. La penúltima pregunta dice, ¿un diácono es vitalicio o temporal? Creo que lo que nos muestra la palabra no nos muestra un tope de años, para empezar. No existe eso en la escritura. Sí, obviamente hay que ser sensibles a la condición del diácono y a las distintas etapas de su vida. Porque claro, puede haber una etapa en su vida en que quizás se tenga que suspender temporalmente y después volver a iniciar. Como bien daban el ejemplo el pastor Daniel Astudillo con Cristian, que hubo una etapa donde estaba recién casado, que como se hacía en Israel, ¿no es cierto? Se dejaba al hombre más desocupado por un tiempo para que se dedique a su esposa y a tener descendencia. Entonces, más o menos ese es el principio, claro, que se podría aplicar ahí. Pero después, si no hay impedimento, podría volver a ocupar el cargo. Ahora, si el diácono manifiesta que está cansado ya, que ha servido mucho tiempo y que desea dejar el cargo, eso también podría ser una opción válida. Obviamente, esto es conversado, aquí no estamos hablando de fórmulas mágicas. Aquí todo pasa por conversaciones con el pastor, ¿no es cierto? Y la otra forma de dejar de ser diácono es que no cumpla algún requisito. Entonces, en ese caso, mientras se mantengan los requisitos, puede seguir indefinidamente. Lo que sí podría haber, y algunos pastores sugieren rotación de actividades. Sobre todo si el diácono es versátil, es decir, que puede desempeñar varias funciones. Podría haber rotación. Eso respondería, no sé si... Sí, yo solamente ahí complementar lo último que mencionaba, que así como en todo trabajo, es posible que un oficial de la iglesia se vea saturado, se vea estresado. Existe este fenómeno del cerebro fundido, de que alguien, digamos, ya no funciona, su cerebro ya llegó al colmo de su capacidad, y eso es algo que le puede pasar a alguien que está trabajando intensamente en la obra. Y es por esa razón que también el diaconado, siendo también un trabajo de la obra, podría haberse suspendido, o bien sería sano a este hermano llevarlo a otra área que no siga haciendo lo mismo, que no siga en la misma rutina. Última pregunta. Dice, ¿cómo administrar los recursos para los pastores? ¿Repartir por igual o según otro criterio? Bueno, ahí creemos en la decisión sabia de la iglesia. Sabemos que hay pastores que, por sus condiciones económicas y también por su nivel de estudios, por ejemplo, si están, digamos, en el campo laboral, podrían acceder a una menor remuneración que quizás siendo pastor, y se le podría beneficiar más a ese pastor para que entre al tiempo completo y así pueda tener una vida más holgada. Podría haber perfectamente una disparidad de salarios entre pastores, hay una pluralidad de ancianos, podría haber disparidad. Como también hay iglesias que a todos les pagan el mismo monto, o lo único que se diferencia ahí es el aporte, digamos, en su AFP, que les variaría un poquito el monto. Pero esa es una decisión de la iglesia en conjunto con su comité de finanzas. Creo que ahí no hay nada escrito en piedra. Los principios de la palabra son más bien amplios en lo que respecta a que ellos puedan vivir de este oficio, que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio, y el cuidado de que sus necesidades estén cubiertas. El cómo se le va a pagar a uno más que a otro es algo que ahí ya va a depender de la iglesia local. Agregar que escuché en un estudio que hacía el pastor Sugel Michelén,
donde él proponía algunos principios, que lo mismo que decía, no está escrito en piedra, son principios, son recomendaciones. Le decía que no sería lo mismo pagarle quizás a un pastor joven soltero o casado sin hijos, que a un pastor que tenga 7 hijos, por ejemplo. No es cambia mucho las necesidades. Entonces, claro, esos son aspectos a evaluar. La cantidad de hijos, también su nivel de estudios también puede ser entonces, pueden haber muchos criterios que se pueden ocupar, pero insisto, lo que decía el hermano Víctor es correcto, que depende finalmente de cada comité y que se cumpla el principio bíblico de que los que predican del Evangelio vivan del Evangelio. Eso. Bien, mis amados hermanos, ya estamos llegando al final de esta conferencia. Ya para ir terminando, quiero invitar a mis hermanos, pasen por este lugar. Queremos hacerle un pequeño